Bueno, entonces, acuérdense que ya empezamos paralelismo, vimos los principios, luego vimos cómo la máquina virtual de Java creaba hilos y esas cosas, y dijimos que afortunadamente nosotros no íbamos a trabajar a ese bajo nivel, sino a un más alto nivel. Entonces, más alto nivel tiene que ver con esta clase de hoy que se llama abstracciones para la concurrencia. Entonces, nosotros no vamos a trabajar al nivel de los hilos y de crear hilos y hacer new task, new hilo, new thread y todas las cosas, no vamos a hacer nada de eso. Vamos a trabajar a un nivel más abstracto, donde vamos a decir, quiero crear una nueva tarea o quiero crear un nuevo, quiero que esas dos cosas vayan en paralelo y, y así es mucho más cómodo trabajar. Finalmente, por debajo todo va a correr con hilos y esas cosas, pero usted no va a tener que untarse de esas cosas. Usted va a tener que pensar en qué es lo que va concurrente, qué puede concurrente y programarlo para que así sea. Y entonces de eso se trata la clase de hoy, la primera parte. Y nos vamos a divertir un ratico con eso, creo yo. Entonces vamos a ver dos abstracciones, una que se llama Parallel y otra que se llama Task. Y vamos a dedicar el tiempito ahorita a esas dos abstracciones para que vean cómo se usa. Entonces vamos a empezar por la abstracción Parallel. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo quiero indicarle al computador, quiero indicar en mi programa de forma sencilla que hay dos cosas, dos computaciones que se pueden realizar en paralelo. Entonces, ¿cómo podría yo hacer eso? Entonces, para eso nos vamos a inventar una abstracción que se llama la abstracción paralela. O sea, nos vamos a inventar una nueva sintaxis en el lenguaje para hablar cuando dos expresiones quiero que se evalúen en paralelo. Entonces, vamos a escribir paralel E1, E2 para decir que quiero que las expresiones 1 y 2 se computen en paralelo y no en secuencial. Entonces, cuando yo escriba eso, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando yo escriba eso, entonces, digamos que Parallel recibe la parejita E1, E2, la pareja de expresiones, y entonces allá internamente él verá cómo lanza por un lado la evaluación de E1 y al mismo tiempo la evaluación de E2. Espera que terminen, cuando terminan recolecta la evaluación de E1, digamos que es B, valor 1, y la de E2 valor 2, cuando las tiene listas, entonces las envía en una parejita B1, B2, que significa a lo que evaluaron la expresión 1 y la expresión 2. Lo importante es que aquí ya estamos abstrayendo que esa evaluación se hizo en paralelo. ¿Sí? Hasta ahora no podíamos hacerlo en paralelo, tenemos que decir E1, luego E2, o E2 y E1, pero no podemos hacerlo en paralelo. Entonces, con esta abstracción vamos a poder hacerlo en paralelo. Eso es lo novedoso. Eso es lo único nuevo. Ahorita tenemos escala, más podemos escribir paralel E1, E2. Ahora, por defecto no podemos hacer eso. Para hacer eso necesitamos que alguien nos provea esa abstracción. Entonces, esa abstracción viene en un paquete que se llama Common y que yo la voy a compartir a ustedes para que ustedes la puedan usar. Porque no viene por defecto en escala. Es una abstracción construida para el curso que dan en la universidad en Suiza, en la Universidad de Suiza, donde hicieron este lenguaje, en la universidad, bueno, no me acuerdo el nombre exactamente, y entonces nosotros la estamos utilizando aquí también esa librería, ese paquetico, ese módulo Parallel. Entonces, para eso es Parallel. Entonces, la idea es ejemplificar cómo lo vamos a usar. Entonces, nuestro primer ejemplo para ejemplificar eso es calcular lo que llaman la norma P. Entonces, cuando ustedes vieron en cálculo, sus cursos de cálculo, entonces ahí hablan de norma, ¿cierto? La norma de un vector, o en física, no sé. La norma de un vector, entonces un vector es en dos dimensiones, y su norma es como es como la distancia que hay del vector al origen, ¿cierto? Bien, hay una generalización de la norma, entonces esa es la norma 2, porque es la norma en dos dimensiones. Pero la norma puede ser la norma P. Entonces, ¿qué es la norma P? Entonces, es una generalización de la distancia en geometría. Entonces, la norma 2, en un vector de n dimensiones, A0, A1 hasta n-1, pues es
la suma de los AI al cuadrado, la raíz cuadrada de la suma de los AI al cuadrado. O sea, es la distancia del vector al origen, la distancia euclidiana. Es la norma 2. La norma P es algo parecido, solo que en lugar de coger el cuadrado, elevamos a la P, y en lugar de sacar la raíz cuadrada, sacamos la raíz P. ¿Sí? Es una generalización de la norma euclidiana. La norma 2 es la norma euclidiana, la norma P es esa norma que está ahí. O sea, la norma es sumar, elevar a la P cada uno de los elementos del vector y luego a eso sacarle raíz de P. Y esa es la norma P. ¿Para qué sirve? Por ahora no nos importa. Lo importa es que eso lo usan en matemáticas, entonces vamos a ver cómo hacemos un programa para calcular la norma P. Entonces queremos calcular la norma P. Entonces fíjense que para calcular la norma P tenemos que calcular primero esta suma y luego de calcular esa suma, pues sacamos la raíz P de esa suma. Entonces, normalmente, ¿cómo haríamos para calcular esta suma? Entonces, el objetivo es paralelizar. Entonces, cuando uno va a paralelizar, a veces piensa, bueno, pero ¿cómo podría yo calcular esta suma concurrentemente? Entonces, uno podría pensar de pronto que, supongamos que tenemos que hacer entre nosotros. Entonces, yo le digo a uno, entre dos muchachos, digo, usted calcule la suma de los primeros 10, usted calcula la suma de los otros 10 al mismo tiempo. Entonces, cada uno suma, y cuando me dan las respuestas, yo digo, entonces la suma de todo es la suma de lo que le dio a él más la suma de lo que le dio a él. Pero no tuvo que sumarlo todo una persona, sino que cada uno pudo sumar su pedacito. Entonces, esas dos cosas que se hicieron en paralelo es lo que queremos esquematizar aquí, como poder sumar un pedazo desde S hasta T-1 de lo que hay que sumar, desde el índice S hasta el índice T-1. ¿Cierto? Entonces yo le voy a decir a uno, usted sume del 1 al N medios y usted sume del N medios más 1 al N. Entonces vamos a hacer un programita que calcule esta suma, esta suma que es un segmento de suma del vector que hay que sumar. Entonces vamos a ir aquí. Y aquí se ve mejor. Sí, señor. ¿Ya publicamos? ¿Ah? Hoy. Bueno, entonces, pero ponga atención a esto, ahorita en el intermedio le ponga atención a las notas. Entonces, queremos calcular norma P. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Primero que todo, vamos a usar. Bueno, cositas para decirles. Como vamos a usar Parallel, entonces necesito una librería que les voy a compartir que se llama Common. Esta librería que se llama Common, esta librería tiene aquí adentro implementado, ahorita no me importa realmente cómo, tiene adentro implementado una abstracción que se llama Task y una abstracción que se llama Parallel. Entonces lo vamos a usar, lo vamos a poder usar Parallel y Task hoy, porque la librería, pero entonces para usar esa librería tengo que importarla, para usar ese paquete tengo que importarlo. Ese paquete se llama Common. Primera cosa. Segunda cosa, para poder usar ciertas cosas de paralelismo, voy a necesitar cosas que Scala no carga por de manera estándar cuando uno usa Scala. Entonces, yo escribir aquí Scala, habrá cosas que no van a salir inmediatamente. Particularmente, vamos a necesitar unas cosas que se llaman Scalameter, y entonces también vamos a necesitar unas colecciones paralelas de Scala. Y entonces, para poder usar eso, necesito que en el build.sbt, que no le hemos hecho nunca nada ni lo hemos mirado, vayan unas dependencias nuevas para que él las entienda. También se las voy a compartir cuando tenga que hacer talleres de eso, se las voy a compartir. Entonces, voy a hacer algo que nunca había hecho, porque yo siempre cuando estaba aquí decía Scala y lanzaba Scala. Pero resulta que ya no puedo así porque no quiero la escala estándar, sino quiero escala con esas cosas extras que están allí definidas en el build.sbt. Entonces, para que él las tenga en cuenta, le tengo que decir primero que
Lanzar SBT significa escala put. Entonces, ahí lo que hice fue, ya Scala llegó y cogió el build.sbt, dijo, quieren meterle estas cosas, entonces ya quedaron metidas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vamos a trabajar en paralelo, vamos a tener que hacer esto porque esas cosas no vienen estándar en Scala. Segundo, después de correrlo, entonces uno le dice a SBT, no le dice Scala, sino console, y él lanza Scala. ¿Listo? Y ahí está Scala. Entonces, ahí estamos como estábamos antes. Aquí podemos hacer lo que hacíamos antes, 3 más 5, el mismo Scala, solo que aquí ya tiene incluido estas cosas cuando las quiera usar. Y ahora, como siempre que usamos Scala, entonces les dije, tengo un paquete que se llama Common, donde está Parallel. Por ejemplo, si yo ahorita escribo Parallel, evalúe 5 con 6 más 8 en paralelo, él va a decir que él no sabe quién es Parallel, porque Parallel no viene por defecto con Scala, vuelvo a decir. Pero si importamos el paquete Common que yo les voy a compartir y ahora hago Parallel, entonces él hizo esos dos cálculos en paralelo y devuelve la parejita de los resultados, que era lo que estaba en el dibujito de acá. Ese es el paralelo. Ahora, ¿cómo está hecho paralelo? ¿Cómo está hecho paralelo? Lo podrán ver en el Common. Está hecho usando unas cosas que se llaman Task Scheduler, Fork Join Task, está hecho usando hilos, en alguna parte debe crear hilos. Aquí, thread, current, hace cosas con hilos. Todas las cosas que vimos la clase pasada que había por debajo, él las va a usar para implementar Parallel y para utilizar Task. Pero ustedes, nosotros no vamos a tener que tocar eso ni ver. Si quieren verlo, lo pueden ver. Pero solamente sabemos que funciona como lo estoy diciendo. Y vamos a usarlo sabiendo que funciona como lo estoy diciendo. No vamos a aprender aquí a hacer eso. Aquí vamos a aprender a usar Parallel y a usar Task para hacer cosas en paralelo. ¿Sí? Pero no nos importa, en este curso no me importa cómo es el por debajo, me importa la abstracción como tal. ¿Listo? Bien. Entonces, el objetivo era calcular la norma P. Entonces, vimos que calcular la norma P es hacer esta suma, y esta suma es de números elevado a la P y luego sacar raíz de P, lo va a ser números reales, dobles. Entonces necesito poder elevar a un medio, cosas de ese estilo, o a un cuarto. Y para eso entonces hay una función matemática que es esta, la elevar a la algo, que utiliza un paquete, que utiliza la librería de matemáticas de Java, mat.ex. O sea, esta función codifica elevar x a la p. Entonces la vamos a usar. Y entonces ahora yo podría decir elevar, no sé, pues vamos a hacerlo con enteros por ahora, 2 a la 5, y pues eso va a dar 32, ¿cierto? Pero ya puedo elevar 2 a la 1 medio, y pues eso debe dar la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Entonces ya tengo, esa es la función Pau. ¿Para qué la necesito? Para poder hacer estas elevar a la algo. Y ahora voy a hacer esta función que estaba diciendo, una función que suma un pedazo del vector. Tengo un vector con los numeritos y quiero sumar desde S hasta T, calculando el elevar a la P. O sea, quiero calcular esta suma. Quiero calcular esta suma. Todavía no voy a elevar a la 1 sobre P, quiero calcular esa suma. Entonces, para calcular esa suma está sum segment, que sume un segmento del vector elevado a la P. ¿Qué segmento? El que empieza en S y termina en T menos 1. O sea, aquí yo pongo S y pongo T, pero yo sé que voy hasta T menos 1. Por eso aquí hay un until T. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar una expresión for. ¿Qué hace la expresión for? Dice,
para cada índice entre S, de S hasta T, o sea, no incluya T, entonces calcule, o sea, recolecte, elevar B de I, que es el vector en la posición I, elevado a la P. Y eso es lo que hace esta expresión for. Calcula, esa expresión for, calcula esta suma que está aquí. ¿Sí? ¿Qué es la norma P? Pues coge esa suma, calcula, no, esa expresión for no calcula esa suma, esa expresión for calcula estos términos, A1 a la P, A2 a la P, A3 a la P. Y luego si los quiero sumar, entonces le digo, coja eso y súmelos. Punto sum. Coja el resultado de eso, punto sum, y ya quedaron sumados. Entonces, este pedacito, esta función, suma un segmento de un vector entre S y T y lo eleva a la P, ¿cierto? Y me da esa suma. Ahora, ¿qué es la norma P? La norma P sería coger la suma desde 1 hasta N, bueno, hasta el que sea, y ya. Pero recuerden que lo quiero hacer en paralelo, ¿no? Entonces, miren la idea. ¿Por qué ese de sumar pedacitos? Porque la idea es que sumar todos y sacar la raíz P sería equivalente a sumar los primeros m-1, sumar los siguientes desde m hasta n-1, ¿cierto? Y una vez los haya sumado todos, los sumo los dos, ahora sí le saco la raíz P a eso. ¿Por qué quiero abrirlo así? Pues así funciona, ¿cierto? Yo puedo decir, calcule primero el primer pedazo de la suma, luego el segundo pedazo de la suma y luego... Pero la idea es que eso lo puedo hacer secuencial. Pero luego, si lo tengo así, voy a poder decir esto y esto, hágalo en paralelo. Y vamos a ver qué pasa cuando hacemos eso. Entonces, tengo ese suma de segmento que hace eso. Y entonces, ahora, ¿cómo se calcula la norma P? Pues la norma P, sencillo, ¿sí? Sume desde 0 hasta la longitud del vector y eleve a la 1 sobre P y ya. Esa es la norma P. Esa es la primera versión de la norma P secuencial. ¿Cierto? Y vamos a probarla. Por ejemplo, vamos a decir que tengo dos vectores, el vector 1, 1, el vector 2, 3, 4, 5. Y quiero sacar la norma 2 del vector A. Entonces, la norma 2 es la distancia. ¿A cuánto está 1, 1 del 0, 0? Raíz de 2, exactamente. Entonces, esa norma debe a la raíz de 2. Ahí vivo, ¿cierto? Puedo querer la norma 3. Entonces, la norma 3 ya es la raíz cúbica de 1 al cubo más 1 al cubo. O sea, va a dar la raíz cúbica de 2. 1.25. Y bueno, y ya puedo sacar la norma 2 del vector B. Puedo sacar la norma 3 del vector B. O sea, tengo mi programita para calcular la norma B, la norma 5 del vector B, la norma 10, la norma que yo quiera, ¿cierto? Entonces ya está mi programita para eso. ¿Qué hace mi programa? Simplemente dice suma todo el vector desde 0 hasta n y ya. Bien. Pero la idea es tratar de ver cómo usa paralelismo. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿por qué no sumamos primero una mitad del vector y luego otra mitad del vector? Y a esa primera mitad se la hacemos calcular en paralelo con la segunda mitad. Entonces, hacer eso sería esta que llaman la norma P en dos partes. Recibimos vector, recibimos P y devolver lo mismo que devuelve la otra, pero lo va a hacer de manera diferente. Va a decir, bueno, deme la longitud del vector sobre 2, eso me da la mitad. Esta es una división entera, ¿cierto? O sea que si length era par, pues da exactamente, y si era impar, pues da uno menos, no importa. Y entonces dice, vea, en sum 1 y sum 2, eso es una pareja, o sea, calcúleme esta pareja, calcúleme la pareja, sume en el primer pedazo desde el 0 hasta el m-1, y en el segundo pedazo sume con la norma P desde
m hasta n. Y luego de conseguir eso, entonces sume la una con la segunda y elévelo a la 1 sobre p, y eso debe dar la norma p. Ahí es secuencial otra vez, porque no he hecho nada, no he utilizado paralelo en ninguna parte. Solamente que estoy expresando mi manera de hacer el cálculo. O sea, mi cálculo lo partí en, calcule primero este pedazo, calcule luego este pedazo, porque esta evaluación se hace en secuencial, en escala. Escala, ¿cómo evalúa eso? Evalúa la primera parte, evalúa la segunda, luego hace la suma y luego hace todas estas cosas. ¿Cierto? Si usamos, entonces podemos probar los mismos valores de ahorita con esta, y pues tiene que dar lo mismo porque quedó bien, me imagino yo. ¿Sí? Todos esos van a dar lo mismo. ¿Sí? Lo hice en dos partes. ¿Por qué es lo bueno de haberlo hecho así? Que voy a hacer mi primera versión en paralelo. Para hacerlo en paralelo, ¿qué tendría que hacer? Fíjense, para hacerlo en paralelo, lo único que quiero hacer es que esto que estoy haciendo en secuencial, que es sumar este y luego sumar este, lo quiero hacer en paralelo. Lo único que tendría que hacer es coger esa misma versión y donde decía sume un segmento y sume el otro, le digo haga eso mismo, pero en paralelo. El resto del código es exactamente el mismo. O sea, le puse paralelo allí. O sea, el código es el mismo código que tenía ahorita, pero le puse paralelo. Yo ya tengo mi versión paralela. Y pues vamos a probar si funciona. Debería funcionar. Pero no vamos a... Ahí está, funcionó. Porque funcionalmente debe dar lo mismo, ¿cierto? Y todas esas deben dar lo mismo, si no algo estaría mal. Pero seguro que dan lo mismo. Porque lo único que he hecho fue decir, esto hágalo en paralelo. Pero desde el punto de vista lógico, está pasando lo mismo. No ha pasado nada diferente de lo que pasaba antes, que era sumarlos a todos y luego elevar a la P y luego sacar todo eso a raíz de 1 sobre P. Tengo mi primer programa paralelo. Ahí está mi primer programa paralelo. Acabo de decir que en paralelo se hacen esas cosas. Lo que pasa es que yo no veo que gané porque funcionalmente es lo mismo. Entonces, ¿qué tuve que haber ganado si eso sirve para algo? Tiempo. Si eso se hace menos tiempo, gané. Si eso se hace más tiempo, perdí. ¿Cuál es la razón de usar paralelismo? Dijimos la vez pasada, la aceleración. Si no hay aceleración, no me sirve el paralelismo. Bien. Una pregunta. Esta expresión for que usamos al principio, entiendo que es muy similar a un for de un lenguaje imperativo, ¿verdad? No es muy similar. Empezamos porque no hay variables imperativas, no hay variables mutables. ¿Cuál fue? Digo el for. Este. Sí. Esta es la expresión for que trabajamos. Sí, la que trabajamos la clase. Y de lo que se trata el taller 4. Es el taller 4. Sí. Pero entonces, fíjense, este for no es un for imperativo porque no es for i de s hasta t, ¿no? Si dice, ¿realmente esto se traduce en qué se traduce esto? En un map, en un flat map. En un map se traduce eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace eso? Dice, recorre esta colección y le aplica a cada elemento de la colección, le aplica y devuelve el map de esa colección. O sea, realmente ahí no hubo un for imperativo ni nada de esas cosas, sino que es una manera de expresar una cosa completamente funcional. Solo que lo expreso de manera, con ese for para que quede claro lo que está haciendo. Está diciendo, está recorriendo cada elemento de esta colección, coleccionando estos elementos. Pero eso no es un for, no hay un i de 1 a n, ese i no varía. No es que i varíe de 1 a n, no. Ahí lo que está, esa es una manera de decir, que este i realmente va a ser ¿cómo se llama? Cuando haga el map, hay una función que dice a cada elemento en qué lo manda. Entonces, el elemento i lo mando en power BIDP. ¿Sí? Luego es completamente funcional, ahí no hay nada imperativo. Parece, pero no es. Entonces, ¿por qué se crearon? Porque para que semánticamente uno diga, esto está recorriendo todo esto, pero no lo está recorriendo de manera imperativa.
Y estos for siempre tienen un yield. Si no tiene eso, nuestros for no serían un for imperativo. Entonces, si ustedes hacen un for sin yield, inmediatamente le vamos a devolver esa tarea, le vamos a decir, esa función no queda bien, porque sus for tienen que ser expresiones for, no for imperativos. Y un for tiene que devolver algo. Los for imperativos no devuelven nada. Hacen, repiten, pero no tienen por qué devolver nada. Este sí devuelve la secuencia o la colección de estas cosas que recolecta. ¿Listo? ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, claro. Es muy similar. Claro, es similar, pero no es. O sea, lo que semánticamente es otra cosa. Semánticamente no hay una variable i a la que le van cambiando y le van a acumular nada de eso. Ni hay ahí asignale i más uno por dentro. Esas cosas no existen. Porque lo que hay es un map. Y un map, usted sabe que lo que hace es recorrer cada elemento de la lista y le aplica lo que hay allí. Y no lo recorre, y lo recorre cabeza y luego recorre la cola. La cabeza y la cola. No lo recorre con índices ni nada de esas cosas. O sea, aquí no hay una indexación como la hay en un for imperativo. Bueno, ¿en qué íbamos? En que entonces tenemos nuestro primer programa. Entonces que esto tiene sentido si ganamos tiempo. Si no ganamos tiempo, no tiene sentido. Pero por ahora, ahorita vamos a ver la ventaja de los tiempos. Por ahora lo que quiero es que entiendan que fíjense que paralelizar un programa secuencial fue muy fácil. Fue decidir dónde poner paralelo. Y el programa siguió funcionando igualitico. O sea que la semántica de mi programa no se alteró porque yo pusiera algo en paralelo. ¿Por qué no se altera la semántica de mi programa cuando pongo algo en paralelo? Como sí pasaba la semana pasada que vimos que hicimos hilos y los hilos uno alteraba al otro y si no le ponía sincronización, entonces esa vaina había una... Porque no hay variables mutables. Como no hay variables mutables, ninguno está pendiente de escribirle al otro, ni de que el otro primero, ni nada de esas cosas. Todas son tareas completamente independientes. Como son tareas independientes, yo las puedo paralizar y no va a pasar nada. Simplemente, él no puede, supongamos que una de estas sumas se demora mucho, supongamos que esta suma se demora 10 segundos y esta se demora 1 segundo. Pues, esta instrucción, esta de aquí, paralela, esta instrucción terminará cuando termine la más tardía. ¿Sí? Porque aquí esta es la primera, esta es la segunda instrucción, esta es la tercera. Lo único que está ejecutando en paralelo aquí es lo que está aquí. Pero él no puede pasar a la tercera línea hasta que no termine la segunda línea. La segunda línea está en paralelo, pero está en paralelo de dos cosas. La que se demore más es la que va a llevar el tiempo de eso. Porque el paralelo no termina hasta que no terminan los dos. ¿Listo? Pero lo bueno de esto es que la funcionalidad de esto es la misma del de arriba. Hace exactamente lo mismo. Pero el programa es diferente porque este usa paralelismo y el otro no. Lo que quiero mostrar es que usar paralelismo es muy sencillo. Es decidir qué pedacito va a ser en paralelo. Y le pongo, esto va a ser en paralelo. Y eso no cambia la funcionalidad de mi programa. Ni tengo que pensar en lo que llaman en paralelismo en condiciones de carrera, ni candados, nada de eso tengo que pensar, porque mi código es funcional. Si mi código es funcional, puedo meter paralelismo donde quiera, no pasa nada. El código sigue funcionando. Por eso en el taller que ustedes van a hacer y en el proyecto que ustedes van a hacer, cuando tengan que probar la corrección de algo paralelo, lo único que van a tener que mostrar es que lo que usted hizo en paralelo es el mismo programa secuencial, solo que puso paralelo en tal parte, pero que el código es el mismo, esencialmente. Entonces no tiene que probar también la corrección del paralelo, porque el paralelo va a ser correcto porque el secuencial era correcto. ¿De acuerdo? Eso no lo hacen con paralelismo con estado o con variables mutables. Ahí no funciona porque ahí aparece el no determinismo y el no determinismo es uno de los problemas más serios del paralelismo. Entonces aquí no lo estamos evitando y sin embargo podemos hacer paralelismo. Eso es lo que yo quiero que les quede como enseñanza de esto. Hacer paralelismo con funcional es algo supremamente natural. Hacer paralelismo con otras cosas ya no es tan natural y toca hacer otro poco de controles para que la cosa funcione bien. ¿Listo? Entonces, por ahora lo que me interesa es que la funcionalidad no cambió, la funcionalidad funcionó, pero obviamente tiene sentido hacerlo si esto va a ser más rápido, pero ahorita miramos lo de la rapidez y esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que está funcionando? ¿Qué es lo que está sucediendo gráficamente? La versión secuencial
iba sumando uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, mientras que la versión en paralelo divide el vector en dos y suma los de este pedazo al mismo tiempo que suma los de este pedazo. Entonces, en principio debíamos ganar tiempo, ¿cierto? Salvo que hacer paralelismo tiene una gestión del paralelismo, y esa la gestión tiene un costo. Entonces, muchas veces el costo de paralelizar puede ser mayor que lo que me gano por paralelizar. Entonces, no vale la pena. Entonces, vamos a tener que mirar si el costo de paralelizar vale la pena o no, y eso es lo que vamos a hacer todo el tiempo aquí. Paralelizar no va a ser tan difícil. Saber si paralelizar valió la pena va a ser medir la aceleración de lo que hice. ¿Listo? Bien, por ahora lo que me interesa es que dan lo mismo. Ahora, aquí puse dos cositas en paralelo. Pregunta, ¿se podrá hacer paralelismo de más cosas? O sea, no solamente de dos hilos. Entonces, por ejemplo, voy a hacer paralelismo con 4. Podría coger el vector y dividirlo en 4 y lanzar 4 cosas en paralelo. ¿Por qué en 2? Lo puedo dividir en 4 y lanzar 4 cosas en paralelo. Entonces, esta es la versión de la P-norma para 4. Entonces, mira, la versión de la P-norma para 4 dice, vea, entonces me averiguo el índice en un cuarto, el índice en 2 cuartos, el índice en 3 cuartos. Entonces voy a sumar de 0 a 1 cuarto, luego de 1 cuarto a 2 cuartos, luego de 2 cuartos a 3 cuartos y de 3 cuartos a 4 cuartos. Y eso lo voy a hacer en paralelo. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a decir que la suma 1 y la suma 2 es una pareja, y la suma 3 y la suma 4 son el resultado de la suma 1 y la suma 2 y hacer el paralelo del segmento que va en el primer cuarto y el segundo cuarto. Y la suma 3 y la suma 4 de hacer un paralelo del segmento de 3 con el segmento 4. Y hago un paralelo entre estos dos paralelos y entonces me dan los 4 en paralelo. Esta es la norma 4. Entonces, el programa es esencialmente el mismo, solamente porque es sumar los segmentos y tal. Entonces, aquí lo divide en 4 segmentos. Solo les quiero mostrar que desde el punto de vista de funcionalidad, eso es exactamente lo mismo. O sea, aquí puse 4 paralelos. Pues para poder 8, 7, 5, los que necesito. Bueno, por ahora, como es paralelo de paralelo y paralelo solo con 2, entonces con 3 tendría que ser un paralelo de una cosa con un paralelo de algo. Para 4, paralelo de 2 paralelos. Y así voy haciendo diferentes cosas. Funciona perfectamente bien. Ahora voy a hacer algo más allá. Digo, bueno, quiero muchos hilos, o sea, cada cosa en paralelo es como un hilo haciendo su tarea. Entonces, quiero muchos hilos, no quiero solamente 2 o 4, sino quiero muchos hilos. Entonces, miren lo que vamos a hacer para hacer un número ilimitado de hilos. Vamos a poner el hilo más bien, un límite significa cuál es el arreglo, cuál es el vector que no voy a partir para sumar, sino que lo voy a sumar de uno. Entonces digo, los vectores de tamaño 2, esos los voy a sumar solitos. Pero los vectores de mayor tamaño los voy a partir. Entonces, ¿cuál es la idea? Tengo un vector de tamaño 100, entonces lo parto en 2 de 50. Digo, pero los de 50 no, los parto en 2 de 25. Los de 25 en uno de 12 y uno de 13, uno de 12 y uno de 13. Los de 12 en 2 de 6, el de 13 en uno de 6 y uno de 7, cosas así. Y al final, solo cuando llegue a tener un vector de tamaño del límite, entonces ahí no parto en pedazos, sino que calculo. Entonces miren el que hace el programa que calcula la suma del segmento, ¿sí? Pero recursivo. Entonces él pregunta, y paralelo, pregunta, si T menos S, T es el índice superior, es el índice inferior, es menor que el límite, en este caso lo pusimos en 2, o sea, es 1, o sea, si es 1 solo, entonces haga la suma secuencial, la sum segment secuencial. Pero si no, entonces calcule la mitad entre los dos índices, calcule la suma del primer pedazo, calcule la suma del segundo pedazo, con el mismo segment rec, y luego sume esos dos pedazos y ya le dio la suma. Pero fíjense que este segment rec vuelve
y entra aquí y vuelve y lo parte en otros dos segment rec, lo parte en los que te dice partir. Tengo que definir este límite, tengo que definir este segment rec. Y entonces ahora mi programa pnorma, programa recursivo, lo que hace es llamar a segment rec desde 0 hasta n. Y entonces mira de tamaño n, lo parto en 2 de 50, 2 de n medios y así sucesivamente. Y los parte hasta que llegue al límite que hay ahí. Esta es mi norma recursiva. Ojalá eso lo hagan correr en sus casas, en sus equipos, para que se den cuenta cómo funciona, para que les corra y todo ese tipo de cosas. Y entonces mire que funciona igualitico. ¿Cuál es la diferencia con este programa? Que puede haber muchos hilos, ya no sé cuántos hay. El primero era 2, el otro era de 4. Este es de lo que alcance según el límite que puse. Si tengo un vector de 100, entonces lo parten en 2 de 50, en 2 de 25, y así sucesivamente hasta que lleguen a vectores de tamaño 1. Yo voy a poner el límite, voy a hacer 10. Y digo, entonces cuando sean de tamaño 10, hago la suma secuencial. Cuando sean más grandes de tamaño 10, los parto. Por ahora, vuelvo e insisto, lo que estamos viendo, importante es que se conserva la funcionalidad y mi software está corriendo en paralelo. Ahora, solo tiene sentido correr en paralelo si voy a ganar en tiempo, pero todavía no estamos midiendo tiempos, entonces no les puedo mostrar que estamos ganando en tiempo. Quiero gastarme este tiempo en mostrarles que el programa, por ponerle paralelismo, no se daña, sino que hace lo mismo que el programa recursivo, que el programa secuencial. Entonces, este era un ejemplo donde se creaban muchos hilos, no un número fijo de hilos, como 4, 6, 2, sino un número, llamémoslo, indeterminado de hilos dependiendo del tamaño del vector original. Bueno, voy a parar ahí.